Hola, buenos días. Bueno, gracias nuevamente por estar aquí, también a los que están del otro lado, como digo siempre. Como verán, a pesar de que tengo pocos pelos, no soy Alejo Corrales, así que, porque se tuvo que ir Alejo, así que voy a presentar yo esta próxima mesa también, agradeciendo primero al laboratorio Adium, que nos permite darnos también este lujo de tener acá dos representantes, diría yo, desde ya nacionales, pero sin ninguna duda también internacionales, de una temática que a veces los psiquiatras que hacemos psiquiatría general, bueno, nos cuesta un poco, tal vez no estamos tan ayornados o tan actualizados en algunas cuestiones, y yo creo que hoy vamos a tener una charla de actualización súper interesante. Y para eso tenemos dos personas que quiero presentar, que tengo el honor de presentar. El doctor Ricardo Allegri, como les dije, referente mundial sobre el tema de demencias, que es jefe de psiquiatría cognitiva, perdón, de neurología, pero podría ser psiquiatría también, de neurología cognitiva de FLENI, y también es investigador del CONICET y profesor de la UBA de neurología, y también a mi amigo Pablo Bagnati, el doctor Pablo Bagnati, jefe de neuropsiquiatría de FLENI, y compañero de algunos viajes, la hemos pasado muy bien. Así que, bueno, sin más, los dejo en manos del doctor Allegri. Por favor, doctor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estamos en un momento con respecto a las demencias que es un momento, yo les diría, apasionante y vertiginoso, porque en los últimos 5 años los cambios que se vienen dando son enormes y los cambios que van a venir, o sea, lo que uno ya está viendo que viene en un tiempo cercano es alucinante, ¿no? Es enorme. Vamos a tratar de ver... Yo voy a tratar de enfocar lo que tiene que ver con el diagnóstico, ir desde lo práctico hacia dónde vamos a ir en un tiempo no muy lejano. En primer lugar, bueno, por supuesto, conflictos de interés. No voy a estar hablando de drogas, pero sí tengo distintos conflictos de interés desde el punto de vista de laboratorio y agencias. Y cuando vemos, el nombre de la charla que le pusieron es diagnóstico temprano, y cuando vemos el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, en realidad el diagnóstico que aprendimos nosotros fue el diagnóstico de las demencias leves, moderadas y severas. Era el diagnóstico clásico, era el diagnóstico del NINSADRA, y después aparece todo este contexto que son los biomarcadores que nos llevan a el deterioro cognitivo leve, al Alzheimer preclínico y a factores de riesgo que tienen que ver con la enfermedad. Prácticamente entre 1904 y el 2000 estuvimos dando vuelta en tratar de diagnosticar pacientes con demencia de tipo Alzheimer. Del 2000 al 2024, ya con la historia de Petersen, fuimos al deterioro cognitivo leve. Y hoy por hoy estamos, y de hecho la mayor parte de las investigaciones están dirigidas hacia el Alzheimer preclínico. Yo voy a mezclar algunas cosas. La semana pasada estuvimos en Toronto, que fue la reunión internacional de Alzheimer, que es una semana al año. Vamos a ver, estas primeras dos slides tienen que ver con algo que estamos trabajando con el grupo de Pablo, que es el consenso para el diagnóstico de las demencias, y esto, bueno, está para mandar ahora a Vertex, ¿no? A publicación. En realidad, nosotros nos planteamos, como yo le decía, lo que es práctico, y después vamos a ir lo que es ciencia ficción, pero que no va a ser ciencia ficción en 1 a 2 años. Lo práctico en asistencia primaria, queja cognitiva, el paciente o el acompañante se quejan. Por supuesto que si no se quejan es envejecimiento normal. Si hay queja en asistencia primaria se hacen test de lo que llamamos test de detección. Se busca si hay alteración cognitiva o funcional. Si no hay alteración y se quejan, entra dentro de lo que llamamos declinación cognitiva subjetiva.
Hasta hace 2 años, cuando yo tenía un paciente con alteración cognitiva subjetiva, le daba, alteración cognitiva subjetiva es que se queja y está todo normal. Y hasta hace 2 años lo mandaba a la casa y le dijera que no viniera nunca más, que no pasaba nada. Hoy sabemos que, digamos, un grupo de esos pacientes evolucionan, con lo cual le tenemos que decir que no pasa nada, pero que lo vamos a controlar en un tiempo, ¿no? Y si sí se encuentra alteración, vamos a ir a ver si está preservada la independencia. Si está preservada es un deterioro cognitivo leve, si no está preservada es una probable demencia y ahí se deriva al neurólogo, al geriatra, al psiquiatra y se siguen las guías disponibles. ¿Qué pasa con el especialista? Ante la sospecha de deterioro cognitivo, por supuesto, la anamnesis, el examen del físico del paciente y sobre todo la anamnesis del familiar, la rutina de laboratorio, que es la rutina clásica que todos hacemos, la evaluación cognitiva, como nosotros pretendemos que se use en todos lados, ponemos donde está disponible. Hay sitios de nuestro país donde no está disponible, bueno, si no está disponible no está, no podemos inventar. Lo mismo con la neuroimagen. La verdad que la neuroimagen por elección es la resonancia, pero bueno, al menos una tomografía es lo mínimo que se pide. Y después, si están disponibles, lo que tiene que ver con los nuevos biomarcadores, que sobre todo, si es clínica y todavía no tenemos las nuevas medicaciones, los usamos en sujetos jóvenes o formas atípicas. Y si vamos a usar los antiamiloides, para usar un antiamiloide necesitamos sí o sí tener el biomarcador. Lo básico, por supuesto, por un lado es la evaluación cognitiva, en segundo lugar las neuroimágenes. Neuroimágenes, por supuesto, siempre descartamos otras causas, pero sobre todo lo que vamos a ver es las atrofias y sobre todo en enfermedad de Alzheimer lo que tiene que ver con los hipocampos. Y nosotros usamos en rutina, en consultorio, lo que es el MTA, Medium Temporal Atrophy, que lo que es una escala visual para seguir la atrofia hipocámpica. La enfermedad de Alzheimer empieza con el problema de memoria y tiene que ver con la alteración a nivel de hipocampos y eso es un seguimiento inicial. ¿Y qué es lo que pasa con los biomarcadores? Y es lo que yo decía, yendo al futuro, pero cada vez es un futuro más cercano. En realidad los biomarcadores que tenemos para la enfermedad marcan amiloidosis por PET, por líquido cefalorraquídeo o por sangre. Por eso les decía, ya estamos muy cercanos porque por PET es caro, por líquido cefalorraquídeo es cruento, por muestra de sangre ya es sencillo, barato y simple para realizar. Y esto lo vamos a ir a buscar a nivel de la amiloidosis, a nivel de la alteración de la tau. Recordamos que la segunda marca patológica de la enfermedad es la hiperfosforilación de la tau. También en líquido cefalorraquídeo, en PET y en plasma. Y vamos a ir a estudiar también lo que es la neurodegeneración en líquido, en PET, en plasma y por supuesto lo que yo les mostraba en la resonancia magnética. Algunos ejemplos, esto es la parte general en donde estamos parados hoy y este es un ejemplo del PET con FDG. Vemos a la izquierda el control normal, en el medio lipometabolismo posterior de la enfermedad de Alzheimer y a la derecha el hipometabolismo frontotemporal de la demencia frontotemporal. En Estados Unidos el PET con FDG está aprobado por FDA para uso en demencia frontotemporal. Está claro que es un estudio de elección para demencia frontotemporal. La otra posibilidad es ir a marcar amiloide. Este es un control normal y a la derecha vemos la marcación amiloide en corteza. Cuando hay marcación amiloide positiva, si el paciente vive lo suficiente, va a ser una enfermedad de Alzheimer. Esto era algo que hace 5 años decíamos que la gente grande, un 30% puede tenerlo y es normal. Nunca es normal. Lo que pasa que una persona normal cognitivamente de 85 años que encuentra un marcador positivo no va a vivir tantos años para hacer la enfermedad.
pero si tiene 50 o 60 y tiene marcación positiva y vive lo suficiente, 10 años más va a tener sí o sí enfermedad de Alzheimer. También lo otro que se hace es ir a marcar la tau en el PET, que es lo que estamos viendo. La marcación de tau se da en sitios diferentes a la marcación de amiloide. Amiloide marca frontal, precunio, ahí vemos, marca frontal, la parte parietal y sobre todo la parte de precunio, y la marcación de tau, lo que estamos viendo es la marcación en lóbulo temporal. Recuerden que la sintomatología en el Alzheimer tiene que ver con el daño celular, tiene que ver con la hiperfosforilación de la tau. El depósito amiloideo es extracelular y no da sintomatología, ¿no? La sintomatología cuando empieza se relaciona a lo que tiene que ver con la tau. Este es un proyecto grande que estamos nosotros de estudio de los pacientes con formas familiares de enfermedad de Alzheimer. Ahí Pablo tiene un rol enorme en lo que tiene que ver con la parte del consejo genético, porque son pacientes muy jóvenes a los que uno les dice 25 años, le dice que tiene amiloide y que va a ser enfermedad de Alzheimer a la misma edad que lo hizo el padre a los 40, lo cual necesita todo un manejo desde el punto de vista. Esto es interesante porque hace 15 años nosotros le decíamos a todo el mundo como neurólogo y no nos importaba, lo sentábamos adelante, usted tiene 27 años, va a ser, tiene lo genético para hacer... Y la verdad que se necesita todo un manejo de contención. Bueno, Pablo acaba de publicar un trabajo sobre eso por la importancia del manejo, quién lo puede recibir, cómo lo pueden recibir, qué es lo que pasa. Pero solo por curiosidad yo puse los 3 slides siguientes. En este proyecto, fíjense, ahí tienen los hipocampos en un deterioro cognitivo leve y los hipocampos, ya ven, no tengo marcador, pero ven cómo se atrofian, o sea, la atrofia de hipocampo, esto está medido el volumen, en un paciente con demencia leve, ¿no? Lo mismo, en este caso, vamos a tener, abajo tienen marcación amiloidea que es mínima y arriba están teniendo una marcación amiloidea muy significativa. Esto después probablemente Pablo nos va a contar, pero tiene que ver con las nuevas medicaciones que borran el amiloide. Y esto también para ver la marcación de tau, ahí tenemos arriba que prácticamente no marca tau y abajo en el CDR1 que sí tiene la marcación de tau. Estos son los biomarcadores en neuroimágenes estructurales y neuroimágenes funcionales o neuroimágenes proteína específica. También tenemos los estudios de líquido cefalorraquídeo, que como yo les decía, son más cruentos. Yo siempre les cuento a los pacientes y a los familiares la peridural que se hace habitualmente en los partos, es lo mismo, no es ninguna cosa diferente. Es cierto que yo soy neurólogo y vengo de una época en que todas las mañanas hacíamos 5 punciones lumbares porque era lo único que teníamos, ¿no? Entonces para mí la punción lumbar no tiene ningún secreto ni tiene ningún, es muy sencilla, las complicaciones son bajísimas, pero bueno, la realidad es que es un método cruento. Podemos ir a medir amiloide, podemos ir a medir la tau y podemos ir a medir la neurodegeneración, pero más interesante de esto, y esto es el gold estándar que está ahora, es que podemos hacer lo mismo a nivel de sangre, a nivel de plasma. Y sobre todo fosfo-tau 217, que es la niña bonita del último año, niña bonita porque la FDA la aprueba como test diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer un análisis de sangre y decir que un sujeto tiene el trastorno biológico que va a evolucionar a la enfermedad de Alzheimer o que ya tiene la enfermedad de Alzheimer. Todo esto llevó en el 2016, ya es cuando publica Clifford Jack. Clifford Jack publica lo que tiene que ver con el ATN, amiloide, tau y neurodegeneración. ¿Por qué? Porque
se empezó a hacer todos estos estudios de biomarcadores y se vio que la enfermedad no empezaba cuando uno la diagnosticaba, sino que empezaba 10, 15 o 20 años antes biológicamente. Y los biomarcadores nos permiten ver eso. Y ahí Clifford Jack publica este artículo sobre lo que se llama el ATN, amiloide tau neurodegeneración, positivo o negativo, y tenemos el continuum de lo que es la enfermedad de Alzheimer. A modo de ejemplo, estos son 3 artículos publicados por nosotros de una cohorte de seguimiento, 60 meses, 60 sujetos, 15 controles normales, 30 deterioros cognitivos leves y 30 sujetos con enfermedad de Alzheimer, estudiados con los biomarcadores. Ahí tenemos controles normales a la izquierda, deterioros cognitivos leves tempranos, deterioros cognitivos leves tardíos y demencias clínicas de enfermedad de Alzheimer. Fíjense que es interesante, todo lo que está en el tono de rosa o naranja entra dentro de ese continuum. Sujetos normales, más de 65 años, van a tener que prácticamente 42% tienen marcación positiva de biomarcadores de enfermedad de Alzheimer o de neurodegeneración. Esto es interesante, ¿por qué? Porque vuelvo a lo que yo decía más temprano. Hace 5 años decíamos, si no tiene clínica, no tiene nada. Hoy sabemos que si no tiene clínica y tiene 80, 90 años, no le voy a decir nada, no tiene sentido porque probablemente se va a morir de otra cosa, pero si tiene 50, 60, 65, lo más probable es que termine haciendo la enfermedad de Alzheimer. Lo más probable es sí o sí la va a hacer, no es que, veamos, si vive lo suficiente. Y el otro punto que es interesante es ir a ver lo que nosotros llamamos clínicamente, o sea, un paciente típico de Alzheimer, que yo lo veo en el consultorio, que tiene falla de la memoria hipocámpica, que le hago la resonancia y veo la atrofia de hipocampo, que le falla la memoria y se desorienta, lo típico, o sea, lo que cualquiera de nosotros le pondría el rótulo. Cuando le hacemos el estudio, 8% no tienen marcación amiloidea. Pero esto es interesante porque 8% tienen otra neurodegenerativa. Por ejemplo, TDP43, o sea, alteración de otra proteína que da atrofia de hipocampo y clínica de enfermedad de Alzheimer. Y lo mismo nos pasa con los deterioros cognitivos leves. Los deterioros cognitivos leves vamos a tener un grupo. Yo antes me ponía contento cuando le hacía marcación amiloide y me daba negativo porque le decía, no se haga problema, no va a tener nada. No va a tener Alzheimer. No sé si no va a tener nada porque hay otras proteinopatías que pueden aparecer, ¿no? Eso es lo que hoy se viene viendo. Esto en la publicación lo que hicimos nosotros es comparar la clasificación clínica tradicional con la clasificación biológica y claramente nos cambia el perfil y nos cambia el pronóstico de los pacientes. Esta es una publicación que hicimos en el aniversario de la revista Medicina, en el cual mostrábamos todas las combinaciones de ATN y todas las características que tienen estos pacientes, o sea, ATN positivo, los 3, y ATN es el anteúltimo de la derecha, positivo amiloide, positivo tau y el hipometabolismo, y ATN negativo, los 3, hay que buscar el de allá arriba, tenemos y las distintas combinaciones que pueden tener los pacientes. Entonces, en esto volvemos al slide del principio. Este es el mundo que estamos discutiendo hoy. Aparece muchos años antes, hasta 20 años antes, el trastorno amiloideo, 10 años antes el trastorno de la tau, después aparece la neurodegeneración. En el medio, yo no voy a hablar, pero una de las vedettes que están jugando ahora es cómo juega la inflamación dentro del cerebro, que es el tercer jugador que nosotros
nos habíamos olvidado, nosotros era amiloide, tau y se nos terminó el problema, pero hay todo un componente inflamatorio que juega y que no es directo, es bifásico. O sea, hay momentos en que la neuroinflamación nos favorece y hay momentos en que la neuroinflamación nos perjudica. Por eso dar antiinflamatorios solos no alcanza, porque depende el momento si yo voy a estar favoreciendo o voy a estar empeorando lo que estoy haciendo. Después aparecen los síntomas y ahí abajo tenemos que empieza el deterioro cognitivo leve, después empieza la alteración funcional y aparece lo que llamamos demencia. Todo esto llevó a un cambio de los criterios diagnósticos y hace poco, fin del año pasado, con Pablo publicamos esto de cómo habían venido evolucionando y qué era lo que pasaba con los nuevos criterios diagnósticos. O sea, prácticamente de 1904 a 1984, yo les diría que seguíamos el libro de Kraepelin, es digamos, la descripción clásica que aparecía en el... Kraepelin fue el primero que le pone el nombre de la enfermedad de Alzheimer en su libro, ¿no? Y eso se siguió hasta los 80. En los 80 aparece el NINSADRA, y de los 80, 2007, 2010, 2011, 2018 y 2024 se fueron cambiando y cada vez se cambian más cerca por esto vertiginoso que yo les decía, que van apareciendo cosas nuevas que nos hacen entender distinto o mejor lo que está sucediendo. El criterio que publicábamos y que usábamos nosotros durante 20 años fue el NINSADRA de 1984, que definía demencia posible, probable y definida. Definida solo o definitiva solo por anatomía patológica. No había otra forma. Probable era cuando nos parecía mucho en Alzheimer y posible cuando Alzheimer, pero había otras cosas que no, que podían ser o que jugaba como mixto. Esto cambió y las últimas dos publicaciones son la de Clifford Jack del grupo americano y la del grupo internacional que nosotros colaboramos, y las discusiones hoy por hoy, por supuesto, hoy por hoy el diagnóstico de la enfermedad es biológico, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad es biológico y la gran diferencia es sobre lo que tiene que ver con la parte biológica y un poco cómo se lo llama, pero eso es porque Bruno Dubois quiere, son tironeos políticos académicos, ¿no? De que uno quiere que se llame de la forma que quiere, de esto, la historia de la medicina fue así. Pero qué cosa importante tienen de diferencia. Lo importante de diferencia no es cuando el paciente tiene clínica, o sea, cuando el paciente tiene clínica es deterioro cognitivo leve o demencia debida a enfermedad de Alzheimer. Hoy es así y los dos criterios lo llaman así. La gran diferencia es en los estadios predemencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el grupo norteamericano, que solo biológico, dice que si un sujeto tiene los biomarcadores, por más que esté normal clínicamente, es un Alzheimer. El grupo internacional, el grupo europeo, europeo y latinoamericano, pensamos que uno tiene que ser un poco más cuidadoso y decirle que tiene riesgo de Alzheimer y no ponerle el rótulo de Alzheimer. Yo siempre pongo el ejemplo, si yo me hiciera el biomarcador y me da positivo, no sé si Flenny me tendría como jefe. Digamos, y es así. Entonces, no es fácil el irse a sujetos normales y ponerle un rótulo de una enfermedad que implica deterioro, implica error, implica... ¿no? Entonces, bueno, esa es la discusión fuerte entre los grupos hoy. No los biomarcadores, no el depósito de enfermedad, no cuándo iniciar el tratamiento, no si ir a prevenir, todo eso coinciden. La diferencia está, ¿le pongo el rótulo cuando tengo el marcador solo o digo solo que tiene mucho riesgo? Para tratamiento no me cambia, porque a los dos le puedo poner tratamiento sin necesidad. Y el ejemplo es las hipercolesterolemias familiares que daban terribles problemas cuando no estaban las estatinas. Cuando aparecieron las estatinas cambió el pronóstico y en esto las medicaciones
en las formas muy tempranas pueden cambiar el pronóstico sin necesidad que yo a alguien que tiene riesgo de infarto le diga antes que tiene un infarto. No, esa es la diferencia grande. Bueno, esta es otra publicación que nosotros sacamos, o sea, todo esto lleva una discusión, por supuesto, discusión en Estados Unidos, discusión en Europa, pero lleva mucha discusión también en Latinoamérica, cómo uno trabaja con todo esto que se viene. ¿Por qué? Porque todo esto ya está, no es que vamos a esperar 20 años. Antes para hacer un PET necesitábamos, no sé, $1.500. Hoy para hacer un estudio de sangre, les pongo el ejemplo, en Barcelona puede estar $200, ¿no? O sea, y les estoy hablando hoy, dentro de 6 meses va a estar 80 y dentro de un año va a estar 20. O sea, va a ser un poco, ese es el desafío. Y bueno, con Nilton Custodio de Perú, Lopera, que falleció de Colombia, y Paulo Caramelli de Brasil, lo que hicimos es ir a hacer una discusión de todo esto que yo estuve hablando en relación a cuáles son las barreras y en cómo vamos a tener que trabajar con las barreras en el próximo tiempo, porque esto es hoy, no es el futuro, ¿no? Bueno, este es por un lado en investigación. Eso era toda la discusión en investigación y esta era toda la discusión de qué era lo que pasaba en clínica práctica. Bueno, yo les agradezco, este es donde estamos parados, es lo que yo les decía, 30 años yo le diría que el desarrollo de la enfermedad era, les diría, casi monótono. O sea, nosotros tuvimos drogas y tenemos drogas que llevan más de 20 años dando vuelta. Bueno, en los últimos 5 años es vertiginoso los cambios y eso está impactando en la clínica, está impactando en cómo se va a ir manejando todo esto. Todavía hay mucho conflicto porque estamos hablando de una enfermedad con un impacto en la salud pública que es enorme, un impacto de costos enormes. No es lo mismo hablar de una leucodistrofia, que son enfermedades raras en la cual uno tiene que hacer diagnóstico y tratamiento con estudios costosos, hablar de una enfermedad que se da en el 2% de los sujetos que tienen 60 años, pero el 40% de los que tienen 80. Entonces trae toda una discusión desde lo académico, desde lo que sirve, desde los costos, desde las implicancias, que es lo que vamos a estar viviendo en el próximo tiempo. Muchas gracias de nuevo y después quedo abierto a las preguntas. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación a Carlos. La verdad que es un gusto venir a Tandil y además del buen nivel, disfrutar esta ciudad. Y también los invito, aprovecho para diciembre, para el de Mar del Plata, el Atlántico, que también recibe a los amigos y nos abraza a fin de año. Bueno, después de la, creo, magnífica descripción de todos los estadios, etcétera, también en Toronto tuvimos algunas novedades con respecto a la terapéutica y si tuviera que resumirlas brevemente, diría que lo que más es novedoso, sobre todo para los psiquiatras, neuropsiquiatras, es que se mostraron estudios importantes con buena data sobre los síntomas neuropsiquiátricos en las proteinopatías combinadas, es decir, el nuevo concepto de que no hay una sola proteinopatía como pensábamos en muchos pacientes, sino que hay 2 o 3 expresiones y entonces se empezó a poner el foco sobre eso y se pasaron los primeros datos. Después algunas novedades sobre factores de riesgo modificables y después los fármacos que están en uso y aprobados por la FDA, tanto para la terapéutica cognitiva y global de la enfermedad como para la terapéutica psiquiátrica. Y vamos a empezar con el tema de cómo envejecemos. Esto no es una novedad, de que vamos a pasar a ser más del 20% en los países, sobre todo
que están progresando en desarrollo, como la Argentina, y esto, por supuesto, como decía recién el doctor Allegri, pasamos a tener sujetos de la octava y novena década cada vez más, y entonces en el consultorio vamos a tener pacientes con síndromes demenciales en más del 40-50% de esos rangos etarios. Fíjense ustedes, en 1800 la expectativa de vida en general era de 35 años. Era muy difícil llegar a los 40 años en 1800. En 1950, si miran la Argentina, ya se pasaba los 60 años de edad, esto vinculado sobre todo al beneficio del impacto de las mejorías en salud pública, en cloacas, agua potable y planes de salud, vacunaciones que empezaban a ser progresivamente en las próximas décadas más importantes, y llegamos ya a años recientes donde Argentina ya aparece con 76 años de expectativa de vida y ya cercano a los 80 actualmente. Y como ven ustedes, pasando los 80 en los Estados Unidos. No es un bajón envejecer, uno piensa cómo está el cerebro en el envejecimiento normal y si mira este gráfico por ahí dice, uy, se cae todo, se cae la velocidad de procesamiento, la memoria, la capacidad de razonamiento. Fíjense que el vocabulario se mantiene mucho más, sobre todo el componente semántico, el storage de almacenamiento, pero esta que parece un poco más deprimente, sin embargo, esta que mostraron en Toronto me gustó porque fíjense que es la declinación estructural normal en resonancia nuclear magnética y la mayoría de las curvas se sostienen pasando la sexta década, salvo la gris de abajo que es el volumen de los ventrículos, pero fíjense que el volumen de sustancia gris, el volumen de los tractos de sustancia blanca, las estructuras subcorticales y el total del volumen cerebral se mantiene bastante bien en el paso del tiempo. Una cosa muy importante es que además hay variabilidad individual. Esto tiene que ver con que no todos envejecemos de la misma manera, tiene que ver con la reserva cognitiva, con la variabilidad individual del cuidado de los factores de riesgo. Acá vemos que es diferente el impacto en diferentes dominios cognitivos con el paso del tiempo, lo que les decía yo de la mayor preservación del vocabulario. Y entendemos como un envejecimiento saludable, positivo, exitoso a las condiciones de salud que no solo implican el cuidado físico óptimo, sino que también un alto rendimiento cognitivo, un afecto positivo y una integración sociofamiliar muy importante. Se presentó trabajo sobre los denominados superagers, que son las personas que pasando la octava década tienen una performance de funcionamiento muy parecida a las personas de 50, 60 años y son generalmente de una salud muy estable y como pueden ver en el cuadro ahí arriba, se mantiene mucho más tiempo su condición de nivel funcional. Es muy interesante porque este estudio mostró que los superagers tienen más relaciones positivas que el resto de las personas y más pensamiento positivo y sobre todo lo que se demostró también es que tienen mucho mayor conocimiento sobre la posibilidad de participación en redes. Tanto redes me refiero a la informática como redes sociales. Entonces, tenemos el denominado envejecimiento exitoso, que es una franja menor de la población, porque tiene que ver también con la genética. El envejecimiento típicamente normal, que habitualmente conlleva las enfermedades denominadas prevalentes y que casi todos tenemos, como puede ser la hipertensión, la hiperglucemia, el sobrepeso, la dislipemia, etc. Y lo que se llama deterioro cognitivo, que no implica demencia. Por ejemplo, un deterioro cognitivo puede ser un síndrome disejecutivo en un paciente con enfermedad de Parkinson y sin embargo no está demente. Del otro lado del ring está la demencia que, como decía Ricardo, ya altera el nivel funcional. Tal es así que 1 de cada 3 adultos mayores va a fallecer por demencia de Alzheimer u otra demencia. Pero hoy sabemos, y pasamos a ser congruentes con lo que mostró Ricardo,
que la enfermedad comienza hasta 25 o 30 años antes de sus primeras expresiones sintomáticas y pusimos el ojo entonces en los estadios preclínicos. Acá pueden ver ustedes con la biomarcación arriba los pacientes que no tienen mutación, los que tienen mutación pero están asintomáticos y los que tienen mutación y ya comenzaron con síntomas con las diferentes biomarcación y también en la resonancia nuclear magnética como un biomarcador estático estructural. Fíjense ustedes que los pacientes que tienen mutación pero están asintomáticos ya empiezan a acumular, el cerebro es muy noble, aguanta muchos años hasta que luego viene la expresión. Debido a el conocimiento de que hay mayores drogas, mayores alcances, la mayoría de las personas hoy quieren acceder a un diagnóstico temprano porque saben que pueden tomar mejores decisiones y que pueden tener una esperanza. Esto cambió y el deterioro cognitivo leve, que tiene una prevalencia menor al 10% en estas edades, como cada vez hay más gente de la octava década, nos vamos a encontrar en el consultorio con que 1 de cada 4 personas que vamos a evaluar va a tener un deterioro cognitivo leve. Vamos a tener que saber un poco sobre esto porque es una bolsa de gatos y hacer el mejor diagnóstico porque en este estadio y en el de demencia leve la mayoría de los pacientes hoy quieren saber. Yo les presentaba el año pasado los 12 factores modificables que han hecho que las demencias hoy se puedan prevenir hasta 4 de cada 10 demencias. Pero ahora se mostró que además de la inactividad física, el cese tabáquico, el cese del abuso de tóxicos, las políticas sanitarias para la polución ambiental, la prevención del traumatismo de cráneo, la pérdida de redes sociales o de contacto de una vida social integrada, el factor de protección que muestra la educación, el sobrepeso, obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, los trastornos afectivos y el deterioro de la audición, se le sumaron 2 más que fueron presentados en The Lancet, publicados ya hace poco y se hizo hincapié en Toronto, que son el colesterol LDL alto, que representa un 7%, y la pérdida de la visión un 2%. O sea que esto ya llevó a, como pueden ver ahí, al extremo inferior derecho, del 40 al 45% los factores potencialmente modificables. Esto significa ni más ni menos que se invirtió el valor de la prueba. Hoy la mayoría de la responsabilidad no está en los médicos, sino que está en las personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de la psicoeducación permanente, porque si se tiene en cuenta en la vida temprana, en la tercera, cuarta, quinta década, estos factores se pueden prevenir de entre 4 y 5 de demencias de cada 10. Esto no es verso, sino que es un proceso de reducción del daño neuropatológico mediado por no solo las proteinopatías, sino por el daño vascular o el inflamatorio. Y también el incremento y mantenimiento de la reserva cognitiva nos va a hacer prevenir la demencia. El doctor Allegri mencionaba lo del Alzheimer dominante y la gran novedad es el estudio de prevención. Ahora el estudio de prevención, que es inédito en la historia de la medicina, va a ir sobre una intervención de prevención hasta 25 años antes del comienzo de los síntomas. Se va a usar un anticuerpo en los participantes que es el Remternetug, que es de Eli Lilly y es el que le sigue al donanemab. Esto es muy importante porque la casa que nos invitó a este programa de educación médica, Adium, tiene un convenio con el Eli Lilly, entonces es muy probable que estos sean los primeros que lleguen a Latinoamérica. Es una gran oportunidad. Y estos chicos que tienen, como ven ustedes, ahí hay unos mellizos de 23, muy bueno el equipo que tienen, los 3, y el de 25 son hermanos que tienen el padre ahora con un CDR2, ya con una enfermedad bastante avanzada, y quieren cambiar la historia de la enfermedad. Lo que decía Ricardo, nosotros es una altísima responsabilidad el manejo, chicos que van a pasar
no solo por esta información, sino por etapas vitales muy difíciles, donde puede haber tentación con las adicciones, falta de cuidado sobre su salud, el temor del phantom, ¿no? De tener el fantasma adentro, que es el Alzheimer, hace que nosotros hayamos hecho una sistemática de protocolo de asesoramiento genético muy fuerte junto con Colombia y ahora México, Chile, para poder seguir a estas personas durante mucho tiempo. Todos los años Jeffrey Cummings hace un pipeline sobre las drogas en desarrollo, ya se publicó y está full text gratuito, el de 2025. Fíjense que lo interesante es que la mayoría de las drogas hoy no son solamente sintomáticas, sino que son presintomáticas y muchas están en fase 3, pero creció mucho también fase 2 y fase 1. Y cuando nosotros vemos que crece fase 2 y fase 1, quiere decir que hay mucho dinero invirtiéndose en una enfermedad. También otra cosa interesante es que los triangulitos son de voluntarios sanos, los triangulitos invertidos son de estadios preclínicos y los redondeles son de drogas que van sobre lo prodrómico. ¿Qué quiero decir? Que a diferencia de antes, hoy la mayoría de las drogas apunta a los procesos neurobiológicos previos que el doctor Allegri mencionaba. Aquí vemos lo que yo decía, el crecimiento de los fármacos de acuerdo al mecanismo de acción en fases 1, fases 2 y fase 3 que presentó 2025 Jeffrey Cummings. Acá se ve la cantidad de agentes que hay y se puede ver cómo más del 50% son para moléculas pequeñas que van a actuar como drogas modificadoras de enfermedad. Y fíjense ustedes cómo crecieron los fármacos que van a ir sobre la inflamación. Acá vemos cómo actúan los anticuerpos, cómo es que es el procedimiento. Enfleni se está infundiendo a pacientes del protocolo DIAN, de Alzheimer genético dominante, pero también algunos pacientes que ya quieren traer la droga y pueden pagarla, están trayendo la droga, por ejemplo, lecanemab, con la autorización de ANMAT para uso compasivo. Entonces ya hay más de 6 o 7 pacientes que fuera de protocolo la están recibiendo. Y esto hace con una inyección de infusión en hospital de día cada 15 días que empiece el proceso de lucha, porque se une inmediatamente, se pega a la proteína amiloide y empieza a disolverla. Es muy importante, fíjense acá está por ejemplo donanemab, que la diferencia con placebo, miren placebo en los 4 dibujos de PET, cómo se ve que no ha variado para nada, sino que ha crecido el amiloide, y fíjense el borramiento en donanemab a través de los diferentes meses. Acá tenemos también el 32% del retraso de progresión de enfermedad en 76 semanas con el anticuerpo, y lo interesante es que se llegó a bajar el riesgo de progresión en casi un 40% comparado con placebo, y esto no fue solamente en escalas engañosas, sino que en escalas de cognición fría, cognición dura, como el ADAS-Cog, por ejemplo, 39% de diferencia contra placebo. También hubo avances con respecto al más temido efecto adverso de los anticuerpos, que es el denominado ARIA, que son las imágenes de microsangrados o de edema que resultan del choque del anticuerpo contra el amiloide y la ruptura de los vasos, de los pequeños vasos. Ahí ven un tratamiento con metilprednisona y la reducción del mismo. También hacemos genotipificación, porque los que son APOE4 carriers tienen una incidencia casi 50% mayor de riesgo de ARIA, y eso puede ser un limitante. Es decir, que empieza a haber una serie de criterios para el uso o no uso recomendado de los anticuerpos. Los pacientes empiezan a disminuir la carga del amiloide y esto empieza a ser una de las posibilidades de retraso de progresión de enfermedad.
Aquí está el doctor Francisco Lopera, lamentablemente fallecido el año pasado, que es el padre de las demencias dominantes en Latinoamérica, y mostrando uno de sus grandes descubrimientos, que fueron los genes protectores, es decir, gente que tenía que desarrollar su enfermedad sí o sí, 99% a los 38, 40 años, como era la mutación paisa, y pasó la edad, 50, 60 años, y no desarrollaron la enfermedad. Entonces es otra esperanza de fármacos posibles a través del estudio de este proceso. Por eso él decía que Aliria, que era esta señora, era la segunda mujer más importante probablemente en el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer, junto con Augusta. También buenas noticias en demencias frontotemporales, porque algunas demencias frontotemporales que están afectadas en el proceso fisiopatológico por la alteración de la progralulina, que es una proteína que va a cuidar mucho a la microglía y a la glía en general, que va a restaurar la homeostasis de la microglía, ser antiinflamatoria y regular las funciones lisosomales y mitocondriales, se decrementa terriblemente en estas demencias genéticas frontotemporales. Entonces el decremento lleva a la neurodegeneración. Lo que hace esta droga, el latozinemab, es bloquearlo y que empiece a aumentar la progralulina y se normalice en su pool habitual. Esto lleva a un retraso posible de progresión clínica cercano al 50%, y es la primera esperanza en demencias neurodegenerativas no Alzheimer que nunca pensamos que iba a empezar a ocurrir. Y en Toronto, la estrella o la niña bonita fue la droga de Roche, el trontinemab, que tiene con una enorme capacidad de borramiento del amiloide en dosis altas, y va a tener solamente el 2% de área, frente al 12% del lecanemab y al 24% de donanemab. Es decir, que se está esperando mucho de esta droga, que el mecanismo por el cual lo hace es que es genial, porque se acopla a un receptor de transferrina, y con eso pasa a la barrera hematoencefálica, y en vez de ir directamente a los vasos, que es el problema, de que el anticuerpo encuentra en los vasos el amiloide, se pega y rompe el vaso, va homogéneamente al tejido neuronal. Y eso hizo, fíjense ustedes, que se ve cero área aquí en los primeros estudios. Hoy presentaron en Toronto 2% ya en fase 3, y ahora va a haber un fase 3 también de trontinemab en la Argentina. El modelo entonces con los anticuerpos de declinación puede llegar a la esperanza real que se vio cuando Randall Bateman mostró los datos de gantenerumab de reducción de la progresión de la enfermedad en el tiempo de 15 años. O sea que verdaderamente es el inicio de una probable revolución, y que esperamos que la enfermedad se transforme en una enfermedad crónica. Él termina comparando las dislipemias familiares, lo que eran antes de las estatinas, que se puede ver a la izquierda, y los jóvenes que empezaron a poder tener una vida normal después del tratamiento con estatinas. Y acá muestra pretratamiento, el que lleva rápidamente a una demencia sintomática furiosa, frente a la probabilidad post-tratamiento de retrasar la acumulación de amiloide y por ende retrasar también la aparición de tau. Otras noticias buenas en Toronto fueron mostraron los datos bastante halagüeños de algunas combinaciones. Esta dextrometorfano y bupropión para agitación. Yo les digo, por los años acompañando estas fases, la FDA solamente va a aprobar a los fármacos no porque sean eficaces, sino porque sean seguros. Es lo que pasa. Entonces, todo fármaco que le fue bien en depresión o en bipolar o en esquizofrenia, siempre lo presentan y se tiran el lance para los trastornos de agitación. Está en una etapa bastante favorable, porque para mi sorpresa demostró ser bastante seguro.
¿no? Y una ventaja que me pareció interesante es que previene las recaídas de agitación. Y eso está bueno porque te adelantás o te anticipás al desacople, evidentemente, de neurotransmisores. 3 a 4 veces previene la aparición de agitación. También el empeoramiento cuantitativo de la misma. Y acá están los datos que muestran que no provoca declinación cognitiva ni sedación, un poco de somnolencia que se puede dar a la noche y no hubo muertes, así que tiene una mínima posibilidad. Este fue el motivo por el cual brexpiprazol fue el único aprobado, ¿no? Por la seguridad que tiene y bueno, ya por suerte lo pudimos probar y saber que es un fármaco seguro. Les decía que fue muy interesante ver en Toronto los primeros trabajos bien de nuestra especialidad, bien neuropsiquiátricos, sobre la aparición y la búsqueda de síntomas neuropsiquiátricos en proteinopatías asociadas. La primera fue Ataide, que mostró este trabajo que me impactó mucho porque mostró la interacción de una proteinopatía que vemos mucho, TDP43, con Alzheimer. La patología TDP43 es una proteína que siempre la vinculamos nosotros históricamente a DFT, a demencia frontotemporal y a esclerosis lateral amiotrófica. También es el hallmark de LATE, de la encefalopatía predominantemente límbica, que es la TDP43 por antonomasia, que son pacientes de 80 o mayores que tienen una declinación más benigna y un empeoramiento progresivo. Vamos a ver el trabajo y es impresionante porque de una N de 1871, esta mujer y su grupo hizo en normales, en deterioros cognitivos leves sin deterioros cognitivos leves y demencia, 4 grupos donde el último, como pueden ver ustedes, es combinado Alzheimer con TDP43. Y se encontró una mayor presencia de delirio en los pacientes que combinaban Alzheimer, es decir, amiloide, proteinopatía amiloide con TDP43 y también de apatía. Es la primera vez que se publica desde el punto de vista de síntomas neuropsiquiátricos en proteinopatías combinadas de este tipo. Después hubo un segundo trabajo de Dalia Ross, que también hizo lo mismo, pero en algo mucho más interesante por la frecuencia, que es comorbilidad de Alzheimer con degeneración frontotemporal. Fíjense que empezó la charla ella diciendo que las enfermedades neurodegenerativas frecuentemente coocurren y los síntomas neuropsiquiátricos son comunes y entonces es un verdadero desafío diagnóstico del siglo XXI empezar a ver qué expresiones fenotípicas nos dan. Y aquí muestra ella este gráfico donde se ve no solo Lewy body con Alzheimer, sino también la enfermedad cerebrovascular. Y esta es la verdad. Nosotros nos encontramos con un perfil de demencia mixta y de pronto encontramos que tiene rigidez extrapiramidal el paciente y nos dicen que tiene alucinaciones prominentes, trastornos de la conducta del sueño. Entonces decimos, pero es un Lewis. Bueno, nos tenemos que ir acostumbrando los neuropsiquiatras a identificar estas proteinopatías combinadas. Y fíjense ustedes que también el diseño es muy serio y la cantidad de la N final es de 919 personas y esto estuvo muy interesante porque se buscaron los síntomas prominentes neuropsiquiátricos de ambas enfermedades, se vio los modelos típicos de sintomatología neuropsiquiátrica de Alzheimer, de frontotemporal y si ambos estaban presentes. El resultado fue muy interesante, ahí pueden ver que está en amarillo los pacientes que tuvieron comorbilidad de ambas proteinopatías al mismo tiempo, 94 pacientes, y los resultados mostraron algo que en la clínica nos va a sonar como muy específico y frecuente, que los pacientes que tenían desinhibición y cambios de la personalidad que estaban comórbidos con Alzheimer y
frontotemporal de los pacientes que tenían Alzheimer solo. Es decir, que cuando el Alzheimer se acompañaba de la proteinopatía degenerativa frontotemporal, había síntomas que son prototípicos de la misma, desinhibición y cambios de la personalidad. En cambio, los pacientes que tenían frontotemporal y Alzheimer diferente de la frontotemporal solo, que es muy cierto, el frontotemporal solo es muy raro que tenga delirio, y bueno, más raro aún que tenga alucinaciones, irritabilidad y ansiedad. Entonces, consistente con fenotipos neuropsiquiátricos que nosotros conocemos de Alzheimer por un lado y de frontotemporal por otro, sabiendo ahora que hay una coocurrencia de las proteinopatías en el mismo paciente, en el mismo cerebro, la importancia de tener mayor precisión en los fenotipos clínicos es la enseñanza que yo me llevo de Toronto y que quería compartir con ustedes. Los tratamientos emergentes de agitación, para hacer un resumen, el único aprobado hasta ahora, brexpiprazol. Después está el estudio que les mostré de bupropión con dextrometorfano, que va a ir sobre NMDA y también sobre alfa-sigma, y los antidepresivos en fase 3, escitalopram y citalopram, realmente para agitación, realmente esto es un signo de pregunta. Los que más usamos en la práctica nosotros son vortioxetina y sertralina, pero están en fase 3 ahora citalopram y escitalopram. Otro es un agonista adrenérgico alfa-2, dexmedetomidina, que está recién en fase 2, y el que ya nosotros estamos participando, que empieza ahora en Argentina, que es el de Sanomelina trospium, que es un procolinérgico promuscarínico, agonista muscarínico M1-M4 para agitación en psicosis. Es un mecanismo interesante porque fue muy bueno para esquizofrenia y que va a tener que usar un fármaco de la urología, el trospium, que es un procolinérgico muscarínico periférico que se usa en urología para frenar los síntomas anticolinérgicos periféricos que va a dar la sanomelina. Esto me pareció interesante también, lo mostraron, no es tan nuevo, pero lo quería compartir bien de psiquiatras, ¿no? Está creciendo en los geriátricos el uso de brexpiprazol progresivamente, se está reduciendo por cuestiones, yo creo, defensivas legales también, la reducción del uso de otros antipsicóticos, pero esto es lo interesante, levemente está creciendo el uso de los estabilizadores. En el gráfico son los triangulitos amarillos, que es la única línea que está levemente hacia arriba, es el crecimiento de los estabilizadores. Y para terminar, se acaba de publicar un tema que es de mucho interés para nosotros, que es el papel creciente que está tomando el litio como neuroprotector, y se publicó en Nature lo interesante del papel que juega el decremento de litio en el aumento de expresión genética y en el aumento de déficit del clearance de amiloide en investigación. Así que es otra inquietante y desafiante estímulo para el futuro cercano. Bueno, muchas gracias, era todo lo que podíamos. Hola, hola, ahí está. Bueno, muchas gracias, espectacular, la verdad, espectacular las dos charlas. Reconozco que vos, que sos psiquiatra, nos da un poco de envidia lo que pasa en la neurología. Tienen diagnóstico, tienen tratamientos cada vez más asertivos, más funcionales, y la verdad que es muy interesante cómo procesan y el método a través del cual van encontrando respuestas para las demencias, ¿no? Y lo último que mostraste, el litio, ayer, no sé si está Sebastián, ayer justo lo hablábamos, tuvo una charla Sebastián Camino y contó el estudio del litio y hablamos un poco de las posibilidades de litiar el agua potable, ¿no? Y de los estudios que hay de litiar un poquito el agua potable en función de, en realidad, disminución de algunas cuestiones de suicidio, pero bueno, ahora se ven cada vez más beneficios del litio. Pero bueno, dicho esto, tenemos algunos minutos para un par de preguntas que seguramente, supongo, tendrán, o comentarios.
es difícil, ¿no? Bueno, no, lo único que quería preguntar es, no hablaron nada de la plasmaféresis en los cuadros de demencia. ¿Qué hay de nuevo con eso? Chan, pregunta, ¿eh? Bueno, cada vez que presentamos nosotros nos hacen la misma pregunta. Lo que pasa que en Toronto, por ejemplo, 2025, no aparece en el Congreso esto. Es decir, está fuera hoy porque el uso del tratamiento de plasmaféresis no tiene la capacidad de acercarse a esto que hemos mostrado hoy. Esa es la verdadera, creo yo, razón por la cual no aparece en la conferencia de Alzheimer lo de el estudio. Fueron estudios que se hicieron hace unos años atrás en Barcelona por un colega también muy prestigioso, Oscar López, ¿no? Oscar López y Mercedes Boada. Y Mercedes Boada, con resultados positivos, modestos, y entre el costo, del tratamiento, las posibilidades de efectos, hoy mostrábamos nosotros los anticuerpos que se están acercando al 0 área, por ejemplo, entonces hay una mayor confianza. Nosotros en FLENI no hemos tenido problemas con los pacientes que estamos infundiendo, y entonces yo creo que eso explica un poco o contesta. No sé, Ricardo, ¿qué pensás vos? Si vos me propones hacer un trabajo con plasmaféresis de investigación como otro trabajo de investigación, yo lo haría. Si vos me hablás de clínica, para clínicas donde yo no lo puedo aplicar sobre un paciente, esa es la diferencia, ¿no? Pablo, nosotros los que trabajamos también en consultorio, ¿no? Privados, ¿qué creen ustedes que sería el paso número 1? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar primero? Si digo, ¿a cuáles marcadores? Yo estoy recibiendo muchos pacientes de tercera edad. Entonces, ¿cuál sería el primer screening real que yo debería hacer o que deberíamos hacer? En la atención de ¿cómo estás? En la atención de consultorio básicamente es lo que yo mostraba las dos primeras diapositivas. Las dos primeras diapositivas vos tenés la evaluación neuropsicológica, la neuroimagen y el laboratorio, que es lo que te va a dar frente a un paciente que tiene la queja de pérdida de memoria. Eso es lo que hoy hacemos. El planteo siguiente es el que va a venir, que es ese trastorno cognitivo a qué está obedeciendo desde el punto de vista de la enfermedad. Hoy lo único que vos tenés, de hecho líquido cefalorraquídeo hoy no estamos haciendo, o sea, se puede hacer pero no lo estamos haciendo, lo único que hay es PET. Dentro de 3, 4 meses, 5 meses lo que va a haber es marcación en sangre, ¿sí? Y dentro de un año probablemente tengamos los nuevos anticuerpos. Entonces ahí te va a justificar este segundo escalón de estudios, ¿no? Ese es un poco el perfil de lo que uno usa en consultorio, ¿no? Yo veo los pacientes en consultorio como vos y tengo el mismo problema básico, neuropsicológico. No hacemos marcadores en clínica para asintomáticos. Todo lo que hacemos en asintomáticos es investigación. Lo que estamos haciendo es en sujetos que tienen clínica. En sujetos que tienen clínica es donde estudias al paciente. Digo para separar un poco qué se investiga y qué es lo que se hace en la práctica de consultorio, ¿no? Sí.
No me escucho, yo soy medio sordo. No sé si medio, pero... Y la otra consulta que estoy teniendo es el paciente adulto de 50 años con su familiar con Alzheimer. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con estos adultos? Sí. 50 años, familiar de Alzheimer. ¿Qué sería el screening? Ahí tenés tres cosas. Una es si es un sujeto de 50 años que tiene familiares con Alzheimer, que tuvieron Alzheimer a los 50, 55 años. Si tenés eso, es un Alzheimer familiar, que son rarísimos, pero que pueden existir y los cuales, bueno, ahí es el grupo que está trabajando en toda la parte de Alzheimer familiares. Entonces, ahí yo lo estudiaría, pero 50 años con carga familiar en sujetos jóvenes. Si vos tenés a alguien de 50 años que tiene la madre de 80 años que tiene Alzheimer, eso no es hereditario. O sea, eso es población general por todo lo que explicamos. Entonces, ¿qué es lo que hago con esa persona? Veo si está teniendo o no está teniendo un deterioro. Si no está teniendo un deterioro, no hago nada más. No tiene sentido hacer nada. Por eso yo le separaba que asintomático en clínica uno no hace nada. Ahora, sí es muy importante al sujeto de 50 años, 40 años, lo otro que planteó Pablo. Uno cambia el pronóstico controlando los factores de riesgo. Y es lo que yo siempre me río porque Shapira me dice, uno de los geriatras me dice, pero es lo que tienen que hacer todos, por supuesto, hacer gimnasia, comer bien, controlarse los factores de riesgo, mantenerse activo, o sea, todo lo que decimos ahí es lo que tendríamos que hacer todos, más allá de la demencia, o sea, es para la demencia, para el Alzheimer, para el corazón, para todo, para llegar mejor a viejo, ese es el... Entonces, alguien de 50 años que consulta, control de todos los factores de riesgo y ver si es una enfermedad familiar. Si no es familiar, no complicarle la vida. A mí cuando me pregunta el hijo de un paciente esporádico, le digo que eso es población general. 2% a los 60, 40% a los 80. O sea, que uno tenga 1 o 2 Alzheimer en la familia no quiere decir que sea una forma familiar de Alzheimer. No sé si querés... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Última. ¿Qué tal? Buen día. Están hablando de tratamientos biológicos de uso precoz, ¿no? Tanto en demencia ya instalada como presintomático. ¿Cuál creen que va a ser la accesibilidad real económica, teniendo en cuenta que la mayoría tiene PAMI? No sé si eso se está pensando. Mira, el problema de los viejos, te digo que en el caso mío, es, yo hice mi residencia sin que existiera la tomografía. La tomografía... Cuando yo hacía la residencia en hospitales públicos no se hacía tomografía, o sea, había un tomógrafo en Fleni que había comprado y no mucho más. Bueno, hoy la tomografía es algo que hacemos todos. Creo que estamos en una cresta de ola con los anticuerpos y los diagnósticos que es complicada desde lo económico, pero en cuanto eso se extienda va a pasar lo que pasó con las imágenes, empiezan a bajar el costo. O con los celulares. O sea, hoy, si me decís, está fuera del alcance de las personas y los sistemas, pero es una cuestión de tiempos. No sé, Pablo, vos. Sí, el primer ejemplo que dio Ricardo lo amplío porque mi padre era radiólogo y yo estudiaba en Buenos Aires el ingreso en medicina y en el departamentito que teníamos lo vi firmar 38 pagarés en dólares para comprarse un tomógrafo. Lo vendió como chatarra cuando yo ya estaba en la residencia. Y con respecto a los costos, me parece muy interesante lo que pasó con Medicare en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 7 millones más o menos de pacientes con Alzheimer. Entonces, cuando salió aducanumab, en el 2022 se aprueba aducanumab, Medicare no lo aprueba. Y María Carrillo, la presidenta de la Alzheimer Association, arma un escándalo porque dice, ustedes aprueban drogas para oncológicas carísimas, todo, y el Alzheimer, que es una epidemia, no les importa. Pero en realidad tenía razón bastante Medicare porque el anticuerpo era torpe
y bastante inseguro, ¿no? Finalmente ya no existe, ya se desechó. Sin embargo, aprueba Medicare al lecanemab, a los actuales que están en farmacia. ¿Por qué lo aprueban? Porque, primero, que como dijo Ricardo, bajó el costo, pero segundo, de los 7 millones de americanos que tienen Alzheimer, solamente le va a ser útil al 30%, que son los que tienen mini-mental de 22 para arriba, ¿no? Entonces, Medicare saca la cuenta y se da cuenta que va a aprobar, puede aprobar ese porcentaje y lo puede absorber. $28.000 por año, si lo dividimos por 12 meses, ¿no? Más o menos, se empieza a acercar a un precio muy similar así ahí al de drogas oncológicas y drogas de otras enfermedades prevalentes. Va a seguir bajando, va a haber competencia, de hecho ya mostré yo cómo hay otros anticuerpos, así que no tengo dudas de que en 5 años en Argentina en la farmacia va a haber más accesibilidad a ellos para muchos pacientes con etapas leves de enfermedad. Bien. Bueno, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a todos. Nos vemos a las 14 horas.